quiero hablarles en esta mañana bajo el título o bajo la idea: los hombres que hacen historia o hombres que han hecho historia, ¿verdad? Y quiero hablarle algo de eso. Ahorita vamos a buscar unos textos. Les invito a orar primero en esta mañana. Vamos a orar. Padre, una vez más, nosotros nos ponemos en tus manos. Y no nos cansamos de orar en este lugar, porque tu casa será llamada casa de oración. Si algo venimos aquí, Señor, también es a orar, a bendecir tu nombre y a invocar tu presencia para con nosotros. Te pedimos que a través de esta tu palabra tú nos hables y que nosotros, Señor, podamos escuchar en esta mañana palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombre. Por Jesús. Amén y amén. Los hombres que hacen historia. En la historia de la humanidad, y hemos hablado de esto, lo hemos mencionado en otras ocasiones, hay hombres que han hecho historia en lo secular, en lo no cristiano y en lo bíblico. Hombres que han marcado historia, acontecimientos que han marcado historia en lo cultural, en lo científico, en lo político, en lo económico, han quedado para ser recordados. Como les dije, hemos hablado antes, mencionaremos algunos solo en esta mañana, pero ¿cuántos nos recuerdan al famoso Miguel Ángel? Con esa escultura tremenda en la ciudad de Florencia, en Italia, el David de Miguel Ángel. O la famosa pintura que está en el Vaticano, en la Capilla Sixtina. Una obra tremenda que pintó 4 años boca abajo, pintando un nivel de perfección increíble. Obras cumbre de escritores famosos, los grandes rusos, León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky. No sé ni cuántos han leído, pero obras cumbre como los hermanos Karamazov y Ana Karenina, gente en los científicos famosos, Einstein, Edison, que inventó la bombilla eléctrica, Blas Pascal, el gran Sir Alexander Fleming, que inventó la penicilina. En lo político, Alejandro Magno, que lloró porque no había más tierras por conquistar. Hernán Cortés, el gran conquistador de México. En sucesos negativos, Hitler, ¿se acuerdan? Con el famoso holocausto judío, con más de 6 millones de judíos muertos. En su famoso holocausto judío. O el gran David Corés, grande por lo que hizo, no porque fuera halagüeño. Cuando en el rancho de Waco, en Texas, llevó al suicidio colectivo a 72 personas que se quitaron la vida, porque él dijo que él era el enviado de Dios y se iban a montar en un cometa, y 72 personas se quitaron la vida oyendo la locura de este hombre. En la Biblia también gente reconocida, renombrada, porque fueron fuera de serie. Josué, ¿sí o no? Que dijo en una ocasión: sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente ¿dónde? En el valle de Ajalón. Violó e intervino incluso en las leyes de la naturaleza por su fe en Dios. Sansón, que con la quijada de un asno derrotó ¿a cuántos filisteos? ¿Cuántos? 1000 filisteos. El gran Jeremías, que hizo que descendiera fuego del cielo. El gran Elías. David, Gedeón. David, que se enfrentó con el gigante y dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová y te voy a vencer. Qué cosa, qué fe. Pero hay otros hermanos con historias lindísimas, tanto en lo secular como lo bíblico, que a veces ni se mencionan. Historias tremendas y no son reconocidos, muchas veces ni lo saben ni los guardamos. Yo estaba leyendo en estos días y encontré un hombre tremendo, un australiano, James Harrison, el hombre que ha salvado a millones de bebés. Un australiano. Dice que la sangre de este hombre es conocido o es apodado como el hombre con el brazo de oro. Dice que la sangre de este hombre contiene un anticuerpo muy poco habitual. James Harrison, que se puede usar para tratar a los bebés con la enfermedad de Rhesus, que es un tipo grave de anemia causado por la incompatibilidad entre la sangre del feto y la de la madre.
y los niños nacen ya destinados a muerte. Ha donado sangre 1 millar de veces en 56 años. Ha salvado a más de 2 millones de bebés. Y su sangre, incluso a través de ella, se determinó el antídoto para seguir curando a los bebés que vengan enfermos con la enfermedad de Rhesus de aquí en adelante. Clase de hombre. Un australiano, James Harrison. ¿Cuántos habían oído hablar de él? Ni lo hemos oído mencionar. ¿Y qué clase de historia, qué clase de vida, qué clase de entrega? Sé que la mayor parte de su vida a él le pagaban, no podía trabajar porque en cualquier lugar del mundo donde lo necesitaban, él tenía que ir a donar su sangre. Y se pasó toda su vida eso, muchas veces lejos de su familia, para salvar la vida de bebés. Qué cosa tan linda. Qué testimonio. Encontré una historia también preciosa, me encantó. No sé cuántos han oído hablar de un ruso, Vasily Archipov. ¿Han oído hablar de él? Jamás en la vida, ni lo conocí. Interesante la historia de este hombre. Dice que cuando la crisis de los misiles en Cuba, famosa crisis de octubre, la Guerra Fría, los rusos determinaron una cosa: si en algún momento se interrumpe la comunicación entre el comando general y algún portaavión o alguno de los submarinos, cada navío va a tener 3 comandantes. Por la decisión de 3, si no hay mensaje de ningún otro lugar, comiencen la guerra si ustedes ven algo fuera de lo común. Esa fue la decisión del comando general en Rusia, ordenado por Nikita Khrushchev, presidente ruso en aquel momento. Y los barcos americanos, el presidente pidió que lanzaran como unos detonadores para pedirle a los barcos rusos que salieran a flote, salieran para tener una conversación y una comunicación. Sé que los barcos americanos comenzaron a lanzar los sonidos estos para que salieran los submarinos a flote. Cuando ellos buscaron comunicación con Rusia para que le dijera qué podía pasar, no hubo comunicación con Rusia. Se interrumpieron las comunicaciones. Pensaron quizás los otros 2 que estaban con Archipov que había comenzado la guerra y decidieron lanzar el primer cohete nuclear al portaaviones Randolph, sin saber que las tropas de Estados Unidos tenían el permiso de lanzar, si alguien lanzaba la primera, 5.500 cabezas nucleares, ojivas nucleares al mundo, que hubieran acabado quizás con la historia de la humanidad. En ese portaavión ruso, 2 se pusieron de acuerdo, pero faltaba el permiso de Archipov. Dice que él, antes de tomar su decisión, era cristiano, él se tiró de rodillas y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer? Y dice que él sintió en su mente que Dios le dijo: no hagas nada, no hagas nada. Y cuando los otros 2 dieron el permiso, él dijo: no, yo no doy el permiso, no acepto, mi Dios no me da la orden para que yo permita que se lance esa bomba. Unas horas más tarde se dieron cuenta que la comunicación había sido rota, se restableció, y era que solo estaban buscando una manera de comunicación para que no hubiera un choque o algo, que comenzara una confrontación por gusto. Y alguien dijo, Thomas Blanton, director del Archivo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, dijo: la lección que podemos aprender de esto es que un hombre llamado Vasily Archipov, sin saberlo y por respeto a su Dios, él salvó al mundo. Qué lindo. Qué historias tan bellas, hermanos, que nosotros ni conocíamos quizás. Cuando también la catástrofe de Chernobyl, 1986, que detonaron los sectores nucleares. Dice que bajo uno de los reactores nucleares que no explotó, el tercer reactor nuclear en Chernobyl, había una piscina de enfriamiento para que no explotara aquel famoso reactor nuclear. Había una piscina debajo, pero la piscina empezó a botar y a verter el agua y a unirse con el líquido explosivo. Y llamaron a 3 rusos que trabajaban allí, 3 ingenieros, le explicaron lo que estaba pasando. Y ellos dijeron: la única manera es que vaya alguien y selle la piscina para impedir que se siga botando el agua y que corra el líquido nuclear. Si no, va a ser una catástrofe que va a desaparecer media Europa.
Va a ser 10 veces más grande que lo que ha pasado en Chernobyl, si se deja que eso pase. Y una de las cosas que advirtieron fue, pero saben los que van a ir que irremisiblemente tienen que morir. Cuando pidieron a alguno, nadie fue, y ellos tres dijeron, nosotros vamos. Fueron, nadaron por aquellas aguas, lograron sellar la ruptura que había, la fricción que había allí. El agua logró enfriar el reactor. No hubo ningún problema más. Pero a los 2 días ellos murieron. Y gracias a esos 3 hombres, todavía existe hoy el viejo continente de Europa, porque hubo 3 hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida para salvar a esta humanidad. Lindo, ¿sí o no? Yo meditaba en eso y decía, oye, qué historias tan preciosas. Cuánta gente que han hecho historia, hermano, que nosotros a veces ni conocemos, ni mencionamos. Reconocemos los más nombrados, pero la verdad que hay gente que tiene historias lindas que recordar. Yo recordaba, nos preparaba este tema, el hombre que construyó el cementerio donde fui pastor en Cuba, en Bayamo. 14 años tuve la bendición de pastorear aquella iglesia. El hombre que construyó el cementerio de Bayamo en Cuba, interesante. Él pensó marcar historia con una cosa que él hizo. Hizo un ofrecimiento único en Bayamo cuando él construyó el cementerio. Él dijo que el primero que muriera después de inaugurar el cementerio, su velatorio, su entierro, todo sería gratis. Regalo del nuevo cementerio. Hermano, su ofrecimiento le hizo hacerse famoso. Todo el mundo hablaba de él por lo bondadoso de la oferta, lo interesante. Y él pensó marcar historia en esto. Un tiempo más tarde él marcó historia no por su ofrecimiento, sino porque el día que se inauguró el cementerio, unos minutos después de inaugurarse, no imaginó que su ofrecimiento era para él mismo. Él murió. Y aquella oferta fue para él mismo. El que fue enterrado gratuitamente fue el dueño del cementerio. Historias. Recuerdo en lo religioso ese gran hombre inglés, David Livingstone, que descubrió las cataratas Victoria, el lago Victoria, que logró evangelizar gran parte del continente africano. Sin embargo, cuando él evangelizó y se fue, aparentemente no había logrado nada, o se iba, mejor dicho, no había logrado nada. Muy pocos se habían convertido y él pensó hasta un tiempo antes de morirse que había perdido el tiempo. Y murió allá, no pudo regresar con vida a su país. Sin embargo, cuando lo llevaron de regreso a su país, su cuerpo llevaba una incisión en el pecho. Y cuando lo revisaron en Inglaterra, vieron que le faltaba el corazón y en lugar del corazón llevaba un escrito que pusieron a aquella gente. Le dijeron, su cuerpo pertenece a Inglaterra, pero su corazón él lo dejó aquí en el África. Qué lindo. Evangelizando y predicando. Gene Elliot, ese hombre que fue a predicarle a las tribus Jaucas en Ecuador y se lo comieron porque eran caníbales, se lo comieron allí, perdió su vida, aparentemente perdió el tiempo. Luego fue su esposa y un grupo y lograron evangelizar. Y el hombre que se comió a Gene Elliot, hoy hay un pastor que predica el evangelio de que hay vida y hay esperanza en Jesucristo. Cosas que suceden, historias, hombres que han marcado historia. Pero yo quiero hablarles en esta mañana de algunos personajes bíblicos, no tan famosos tampoco, no con grandes hazañas, pero yo creo que con grandes enseñanzas para la iglesia. Hoy yo invito a buscar en sus Biblias, en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 5, los versículos 21 al 24, libro de Génesis, capítulo 5, los versículos 21 al 24. Amén, hermanos, ¿lo tienen? Dice, ¿vivió quién? Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc
365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque ¿qué? Porque le llevó Dios. Fíjense qué hombre, si usted lee su vida, Enoc, yo me imagino que quizás todos han oído hablar de él, a lo mejor ni han oído hablar de él. Nunca hizo un milagro, no hizo descender fuego del cielo, no sanó a nadie, no tiene nada espectacular que decir, fuera de serie, no se fajó con un león, no hizo flotar el hierro. Lo único que dice la Biblia es que Enoc, ¿qué cosa? Caminó con Dios. No describe otra cosa. Enoc caminó con Dios, no hubo una gran hazaña, aparentemente caminó con Dios. Ahora yo le pregunto, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Cómo usted resume caminó con Dios? Hermano, ¿qué nivel de entrega? ¿Qué nivel de obediencia? ¿Qué nivel de sujeción? Para mí lo resume todo. Caminó con Dios. Vivió de una manera tan diferente, vivió de una manera tan especial, vivió de una manera tan entregada que le traspuso Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué? Él no vio ni muerte. Fue en vida al cielo. Se lo llevó Dios. Cuando Dios miró la vida de ese hombre, dice, pero ¿qué clase de hombre es este? Dios se lo llevó en vida al cielo. No vio muerte porque caminó con Dios. Oiga. Caminar con Dios. Cuando usted lee en Hebreos 11, donde aparecen los héroes de la fe, los que taparon bocas de leones, los que calmaron fuegos impetuosos, los que hicieron que lloviera, los que hicieron cosas fuera de serie, dice, entre ellos dice, y uno de los héroes, Enoc, y la cosa que mencionó dice, caminó con Dios. Oye, nada aparentemente grandioso, sumamente grandioso. ¿Qué clase de obediencia? Un hombre que caminó con Dios, que agradó a Dios, que toda su vida luchó por ser fiel a su Dios. Qué lindo es. Hoy donde hay tanta crisis de fidelidad, hoy donde la gente no se sabe ni para qué vive, qué lindo oír que hubo un hombre que caminó con Dios. Vivió 365 años, dice la Biblia. 365 años y caminó con Dios. Alguien dijo, solo logros y virtudes. Caminar con Dios. Fue el papá de alguien más famoso que él. ¿De quién fue papá? Matusalén. ¿Más famoso que él, sí o no? ¿Por qué fue famoso Matusalén? El hombre más longevo sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto vivió? 969 años. 969 años. Triplicó la edad de su padre. ¿Y sabe por qué lo conocemos? Por eso, por la edad. Porque en 969 años no hizo nada que valga la pena. Lo único que hizo en 969 años que fue papá. Engendró hijo e hija. Fue papá. Mano, 969 años y la Biblia no tiene nada relevante que decir de ese hombre. 969 años y ni tan siquiera dice que inventó la flecha. No hizo nada. 1000 años sobre la faz de la tierra, 1000 años. Y fue papá. Me imagino que papá sí le deben haber dicho bastante, ¿eh? 1000 años. Su papá solo un tercio de lo que él vivió. ¿Y qué dice? Caminó con Dios. Dios le llevó para que no viera muerte. ¿Quiere que le diga algo en esta mañana? Dios premia la excelencia de vida. Dios lo premia. Séale fiel a Dios. Seámosle fiel a Dios. Quizás tu familia no se dé cuenta. Quizás tus vecinos no se den cuenta. Quizás ni en la iglesia se den cuenta. Pero el Dios del cielo sí lo tiene en cuenta y Él te va a premiar y Él te va a bendecir. Cuando hay un hombre fiel y cuando hay una mujer fiel, Dios lo tiene en cuenta y Dios lo premia. Qué lindo. Una vida para Dios. Una vida para Dios. Segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Evangelio de Lucas en el capítulo 21,
los versículos del 1 al 4, se nos dice que estaban recogiendo en un templo la ofrenda. Y estaban ofrendando. Y muchos de los que tenían ciertas facilidades y eran ricos, pues daban una determinada cantidad superior, porque tenían recursos y podían hacerlo y estaba bien hecho que ofrendaran. Pero había allí una viuda pobre que solamente tenía, ¿cuánto? 2 blancas. Era lo único que ella tenía. Quizás en aquel momento igual o menor que $1, algo que se puede usar, pero no era tan grande. No tenía tanto valor. Había gente que había dado una cantidad sumamente mayor. Y estaba allí el Señor. Cuando pasó, el Señor cuenta la historia y dice: esta viuda ha dado más que todos. Y la gente dijo: ¿cómo va a ser, Señor? Eso no tiene sentido. Cuantitativamente la gente ha dado muchísimo más. Pero muchísimo más. Son 2 blancas lo que he echado. ¿Cómo es posible que ha dado más? Cuantitativamente lo que tú estás diciendo no tiene sentido. Y el Señor dijo: es que no estoy hablando cuantitativamente, estoy hablando cualitativamente. Porque cada cual ha dado de lo que le sobra, pero ella ha dado todo lo que tenía. Aleluya. Todo su sustento. Y ella se ha quedado solo para confiar de que el Dios en el que ella confía tiene el control de su vida. Qué lindo. Lo mejor de nuestras vidas para Dios. Lo mejor que nosotros tenemos para Dios. A veces nosotros pensamos que tenemos que dar a Dios solo dinero y dinero, pero son varias cosas las que tenemos que dar a Dios. Tenemos que darle a Dios de nuestro tiempo, porque mi tiempo también es de Dios. Dios planificó el día de 24 horas que no alcanza, ¿sí o no? Yo sé que no alcanza, pero en esas 24 horas está el tiempo de Dios. Si no se le está dando el tiempo a Dios es porque se le está dando a otra cosa. Y hay otra cosa que se está robando el tiempo de Dios. Pero si el día Dios supiera que no iba a alcanzar, que yo sé que los días son acortados, Dios lo hubiera hecho de 48 horas. Cuando Dios lo hizo de 24 horas es porque Él sabe que hay momento para darle el tiempo a Él. Y yo llamo a la iglesia a darle el tiempo a Dios. Porque después la iglesia quiere que Dios le dé tiempo a ellos. Y nosotros tenemos que darle de nuestro tiempo a Dios. Tenemos que darle de nuestro talento a Dios también. Si Dios me ha dado algún don, úsalo también para la obra del Señor. Úsalo para tu vida, úsalo para el bien de tu familia, úsalo para tu sostén, pero úsalo también para glorificar el nombre de Dios. Porque tu talento te lo dio Dios. Y si Él quiere te lo quita, y si no te lo quita te lo troncha. Así, si Dios quiere. Por eso nosotros tenemos que honrar a Dios también con nuestro tiempo, con nuestro talento, y en el caso de esta viuda con nuestro tesoro. Porque todo lo que logramos al final es de Él y es para Él. Amén. Así que no una vida para Dios. En el caso de la viuda, lo mejor de una vida para Dios. Y tercer caso, hermano, que quiero compartir con la iglesia en el libro de Mateo, en el capítulo 15, el versículo 21, Mateo 15, hablando de una mujer cananea. Dice que Jesús salió de una ciudad y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Cuando llegó a aquel lugar, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, ayúdame. Tengo un problema, tengo una crisis, Señor. Tú eres el único que me puede ayudar, ayúdame. Qué bueno es saber poder acudir a la persona correcta. Dicen amén. Hay problemas y hay gente que en primer lugar va a buscar otras cosas, cuando el primer lugar que se debe ir es a Jesucristo. Porque la verdadera salida y la verdadera solución la tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada más. Hay gente que va a darse unos gajazos. Los gajazos no mejoran, complican. El diablo da, pero quita más de lo que da.
Por eso no se puede jugar con el enemigo. El único que tiene salvación y bendición y la regala es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es a Él a quien tenemos que acudir. Dice que esta mujer fue a buscar la persona correcta y llegó al Señor y le dijo: Señor, tengo un problema, tengo mi hija que está enferma, tiene una situación terrible. Yo necesito, Señor, que tú la sanes, que tú la ayudes. Si usted lee su Biblia, sé que la primera vez que el Señor le habló, que la señora le habló, el Señor ni la atendió. Estaba probando también la fe de aquella señora. Y ella le dijo: Señor, ten misericordia de mí, no te estoy pidiendo para mí, te estoy pidiendo para mi hijita. Si fuera para mí, quizás ni te pediría, pero es para mi hijo. ¿Qué no haría un padre por un hijo? Y dice que el Señor le dijo: mujer, es que no puedo darle de comer de la comida de los hijos a los perros. Y cualquiera pensaba que la mujer se iba a sentir humillada y despreciada. Y la mujer le dijo: sí, Señor, pero es que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y yo quisiera, aunque sea las migajas de tu poder, las migajas. Si no soy digna del pan, por lo menos las migajas. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se acuerda? Mujer, ¿qué clase de fe tú tienes? ¿Qué clase de fe? ¿Qué fe tan grande? En una ocasión dijo: ni aún en Israel había visto una fe como esta. Y le dijo: vete, que tu hija ya ha sido sana y liberada. Aleluya. Hermano, una vida de fe. Fe con excelencia. Yo llamo a la iglesia a pararnos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a pararnos en fe. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay necesidades, yo sé que hay crisis, pero yo sé también que hay un Dios que todo lo puede. Parémonos en fe. Sé que hay cosas que nos hacen llorar y no les digo que no lloren, pero detrás de cada llanto enjuga tus lágrimas y di: pero mi Redentor vive y Él va a obrar. Y en algún momento, cuando menos yo lo espere, Él va a llegar. Parémonos en fe. Yo recuerdo la historia de la batalla de las Termópilas. Historia lindísima, en agosto del 480 antes de Cristo. Lindísima. Los griegos llegaron al paso con su comandante Jerjes. Ya estaba allí Leónidas, el general espartano, con su guardia pretoriana de 300 espartanos. Y el comandante sirio Jerjes le dijo: ríndete. No hay posibilidad de que tú ganes, Leónidas, ríndete, porque hoy nuestras flechas oscurecerán el sol. Y Leónidas contestó: pues mira que tanto mejor, porque entonces lucharemos a la sombra. La situación más difícil, ni la amenaza más grande amedrentó la fe y la tranquilidad de aquel hombre. Hermano, les llamo a pararnos en fe. No nos desalentemos. No te rindas. No te dejes vencer. Cuando más difícil te sea andar, sigue andando. Llora, detente si es preciso, pero no te rindas. Dios premia la fe. Yo conozco gente, yo las conozco, yo las he visto y yo tengo experiencia que en medio de la peor circunstancia, en medio de sequía, Dios abre ríos en el desierto y da bendición a su pueblo. Dios premia. Dios premia. Y de las situaciones más grandes Él va a sacar en victoria a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Una vida para Dios. Lo mejor de una vida para Dios y una vida de fe. 3 cosas que hemos hablado hoy. 3 historias. Gente que ha marcado historia en la Biblia de esa manera. Si usted me pregunta, yo te pregunto: ¿cuál será tu historia? ¿Cómo te recordarán a ti? ¿Cómo me recordarán a mí? Porque de la viuda pobre, cada vez que tú hables, lo mejor de su vida se lo dio Dios. Si tú hablas de la mujer cananea, ¿qué clase de fe la de esa mujer? Esa es su historia. Si usted habla de Not, su vida era de Dios. Pero de ti y de mí, ¿qué se podrá decir? ¿Cuál es tu historia, la tuya?
No me la digas. Y yo no te digo la mía. Pero qué lindo sería que cuando la gente nos vaya a recordar, cuando no estemos en este mundo, cuando estemos en otro lugar, no sé, y alguien tenga que dar una opinión de nosotros, sea una opinión positiva. Qué lindo sería eso. Qué bueno sería que cuando la gente nos recuerde algo positivo. Que según nuestra fe, así vivamos y así recibiremos. Qué lindo sería, hermano, que cada cual tenga algo bueno que mencionar de ti. Yo me acuerdo una vez en el seminario, cuando yo era estudiante, se hizo esos juegos que se hacen, una dinámica. Cada seminarista se le puso papel en la espalda y no se sabía, por supuesto, quién. Todos los lápices eran negros, bolígrafos negros. Nos paraban contra una pared de espalda, los ojos cerrados, todo el mundo vendado, nadie podía ver. Nuestro grupo éramos 15 estudiantes que estudiamos juntos, 15. Nos graduamos al Santo Ministerio. Y nos dijeron que cada uno escribiera en la espalda del otro algo positivo o algo que le llamara la atención de él, que marcó su vida, algo que encontraba relevante de él. Me acuerdo que fuimos pasando, yo le escribí a algunos me escribieron a mí, y después cada uno revisamos nuestros papeles, la opinión que tenía la gente de nosotros. Y wow, hermano, qué interesante. Cosas que ni uno se imagina, la gente es capaz de ver. Y la gente es capaz de interiorizar. ¿Cómo nos recordará la gente? ¿Cómo te recordará Dios? Será la opinión de Dios de ti. De Juan el Bautista, ¿usted se acuerda de su historia? Dice que Juan el Bautista, ¿cuál era su comida? Langosta y miel. Si comía raro, tipo raro, estaba raro. ¿Su ropa de qué era? Camello. Mientras la gente usaba otro tipo de ropa, él se vestía de camello a la peste. De un camello. Comía langostas, miel silvestre. ¿Y dónde vivía? Mientras la gente se quedó en la ciudad, ¿para dónde se fue? Al campo, al monte solo, sin casa. Viví como un indigente, un homeless. La opinión de la gente está raro. Porque no siempre la opinión de la gente es la opinión de Dios. No siempre concuerda. Sin embargo, ¿cuál fue la opinión de Dios de ese hombre? De los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Ninguno. Esa fue la opinión de Dios. Porque comía langosta, comía raro, comía miel silvestre. La langosta no era langosta. Era salmón, el saltamonte. Lo que él se comía. Porque langosta come cualquiera. Era el saltamonte del monte lo que él se comía. Comiéndose brincadera de esa. Pero Cristo dijo, de los nacidos de mujer, ninguno como ese hombre. Y en la ciudad había un templo enorme donde se predicaba. ¿Y sabe lo que hacía la gente? Salía de las ciudades y iba al monte a oírlo predicar. ¿Sabe por qué? Porque aquel raro tenía un mensaje de poder. Y cuando él hablaba, era Dios el que hablaba. Y la gente lo buscaba y lo seguía porque aquel raro tenía la unción y el respaldo del Dios del cielo. Pero así lo recordó Dios. Ninguno como él. Milagros, ninguno. Cosas sensacionales, ninguna. Pero un hombre fuera de serie. ¿Cómo se acuerdan de aquella mujer que un día vino tranquilita mientras el Señor comía y derramó un frasco de perfume? ¿Se acuerdan? A los pies del Señor. Y se lo vertió. Y estaba allí Judas, que era el tesorero, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo Judas? Clase de desperdicio. Tenían que haberme dado ese perfume, yo lo hubiera vendido y hubiese cogido ese dinero y se lo doy para comer a los pobres. El Señor le dijo, los pobres siempre estarán. Los pobres lamentablemente siempre estarán. Esa mujer hizo bien. Porque ella usó lo mejor que ella tenía para honrar el nombre del Dios del cielo. Y dijo el Señor, y mientras se predique este evangelio en el mundo entero, se recordará lo que hizo esa mujer. Hasta el punto que hoy
2000 y tantos de años después estamos recordando lo que hizo aquella mujer. Yo les pregunto, ¿cuál será nuestra historia? ¿Cuál será nuestro legado? ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirá Dios? Yo les recuerdo lo que tratamos hoy, que Dios nos ayude. Una vida para Dios. Lo mejor de una vida para Dios y una vida de fe. Amén, hermanos. No sé si David lo tiene puesto ahí, pero quiero poner una cosa interesante, que una poetisa cubana increíble, María Luisa Milanés, llevaba una historia de vida increíble. Posiblemente iba a ser destinada a ser una de las mejores poetisas cubanas. Increíble la elocuencia que tenía, la manera que escribía, famosísima. Pero empezó a tener problemas y crisis en su vida y crisis en su matrimonio y desprecio. Y un día le encontraron que se dio un tiro en el pecho con 26 añitos, 26 años. Hubiera llegado a ser algo increíble. ¿Cómo se les recuerda? En el cementerio allá en Bayamo usted va a ver esa piedra que casi, hermano, nosotros no creemos en superstición, nosotros creemos en un Dios que vive, pero uno le pasa por al lado de esa piedra y casi como que se sacude, por si acaso, por lo que escribió ella ahí. Dice, Liana Deluxe, después se conoció: quiero una piedra blanca y no pulida sobre las tierras que mis huesos cubra, sin cruz, porque una muy grande arrastré en mi vida. No quiero que ninguno se descubra al detenerse ante la tumba oscura de quien murió de angustias y amargura. Ni un nombre, ni una fecha, ni unas flores. No quiero sobre la piedra ni miradas, ni miradas. Uno pasa por ahí así, por si acaso. No quiero sobre la piedra ni miradas, ni oraciones, ni llantos, ni recuerdos, mis amores que olviden y también mis aflicciones. Los que en mi vida vieron envoltorio, giro mis pasos por la senda umbría, silencio y paz para la tumba mía, y por lo menos allí ni un comentario. Esa es la historia de esa mujer, quien estaba destinada a ser quizás una de las mejores poetisas cubanas. Por una crisis matrimonial que se piensa, acabó con su vida con 26 añitos. Y la historia es que el lugar donde ella está, no nos atrevemos ni a mirarlo, porque quizás haya hasta una maldición en las palabras que ella escribió en aquel lugar. Ese es su legado. Y ese es su recuerdo. Morir de esa manera, porque entre otras cosas le faltó el Dios que todo lo puede en el corazón. Termino con esto. ¿Cuál será tu legado? ¿Cuál será tu historia? Si nosotros seguimos buscando de Dios, si nosotros seguimos caminando con Dios, yo te aseguro que siempre habrá algo bueno que decir. Y siempre habrá algo bueno que recordar. Si nosotros le damos las espaldas a Dios, no sé en qué se va a convertir nuestras vidas. Porque la Biblia es clara. Separados de Dios, nada podremos hacer. No habrá méritos. No habrá logros humanos. No habrá dinero ni fortunas reunidas que puedan hacer lograr un buen recuerdo de nosotros si Dios no está presente. Que Dios nos ayude. Una vida para Dios. Lo mejor de una vida para Dios y una vida de fe. Amén, hermanos. Señor nos bendiga. Yo les invito a que nos pongamos en pie. Nosotros vamos a orar. Y de esta manera también terminaremos este tiempo en esta mañana. Como ya le dijimos, tenemos reunión. Yo quiero pedirle a todos los miembros de la iglesia que se queden. Vamos a despedir después de la oración todas nuestras visitas. Les saludamos y los miembros nos quedamos para tener nuestra reunión, que esperamos que sea breve pero necesaria.
Señor nos bendiga a todos. Que sea una semana de victoria y de bendición. Amén. Que sea una semana de marcar historia. Que si alguien tiene que dar esta semana una opinión de nosotros, sea algo bueno. Si Dios mismo tiene que dar una opinión, que Dios diga algo bueno de nosotros y tenga algo bueno que expresar. Si usted va a decir algo bueno de mí o algo de mí, acuérdate de lo bueno. Desechemos lo malo. Todo el mundo tiene cosas que señalársele, pero todo el mundo tiene cosas también que reconocerle. Que Dios nos bendiga. Si hay desafíos en esta semana, que la gracia de Dios esté con nosotros. Si hay alguien que tiene que ir a un hospital, tiene que enfrentar alguna cita con un médico, tiene que ir a alguna operación, proclamamos que el Señor va contigo en esta mañana. Si hay alguien que tiene que ir a algún trabajo, alguna nueva entrevista, algún lugar, que el Señor te cuide, que el Señor te bendiga y que el Señor abra puertas. No ensayes las palabras que vas a decir. Si tienes que ir a enfrentarte a algún tribunal, a alguna personalidad, no ensayes tus palabras, ora. La Biblia dice que el Espíritu Santo pondrá palabra en nuestra boca en el momento oportuno de lo que tenemos que hablar y decir. Que sea lo que sea, los que estamos aquí en esta mañana confíen y confiemos que nosotros somos el pueblo de Dios. Que el Señor nunca nos va a abandonar y Él siempre nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén creyendo eso en el corazón? ¿Cuántos dicen amén? Deja tu mano en el alzada y recibe la bendición pastoral en esta mañana. Y ahora que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que la comunión y participación del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, desde ahora y hasta el encuentro con Él. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermano, que Dios nos bendiga. Nos vamos en paz de la casa del Señor. Su presencia camina con nosotros y anunciamos con toda la fe que todo va a salir bien. Amén y amén.